Si usted me está escuchando ya en Australia, en Nueva Zelanda, o sea que muchísimos de ustedes, miles y miles que nos escuchan habitualmente desde hace ya más de 25 años, quería compartir algo con ustedes y después vamos a hablar un poco de economía y de política internacional, pero va más que nada dedicado a ustedes. El problema más grave que existe en este momento en esa sociedad, olvídese de las cosas políticas, coyuntural o del antisemitismo, esto que lo otro, eso no. Vamos a hablar de algo mucho más profundo, aunque eso es profundo también, no lo quiero menospreciar ni mucho menos, es muy grave, pero el problema es que se ha producido un quiebre en la sociedad australiana y en la sociedad neozelandesa. Esas sociedades hace 30 años o 40 años eran sociedades que en inglés se llaman egalitarians o igualitarias, donde la gran mayoría de la gente tenía, si usted tenía un trabajo más o menos decente, usted podía acceder a un buen nivel de vida sin demasiado esfuerzo, acceder a una casa, una hipoteca, una casa linda, con un jardín atrás, y se vivía muy bien. Y había esperanza, y iba para adelante. Pero la sociedad se quebró. Se quebró por la política de vivienda. Y hoy en día lo que los economistas están planteando, y quería compartir con ustedes, es la transferencia intergeneracional de riqueza que existe en Australia y que va a existir y que va a tener repercusiones sociales que estoy seguro que cuando se las cuente usted se va a sentir identificado porque le puede estar pasando a usted o a su familia. En este momento, la gente que ya pasó el retiro o de edad de retiro ha acumulado un nivel de riqueza espeluznantemente alto, comparado con las generaciones más jóvenes que no tienen la menor posibilidad de acercarse siquiera a esos niveles de riqueza, ya ni diría hasta de subsistencia. Y la riqueza de los australianos más viejos ha crecido de una manera desmesurada desde que empezó el siglo XXI. Los jubilados en particular han visto un crecimiento desproporcionado en su riqueza relativos a las generaciones más jóvenes. Y lo interesantemente es que cuando uno se jubila, uno espera que los jubilados pierdan poder económico porque tienen que usar la plata que ahorraron para poder financiar su consumo. Pero en realidad, cada vez son más ricos a pesar de que consumen. ¿Y cómo es que eso ha ocurrido? Eso ha ocurrido por el alto precio de las viviendas, que ha hecho que este fenómeno se propague. Incluso eso ha hecho que suba también el balance de las cuentas de pensión o de superannuation. Porque los australianos más viejos son los que tienen las propiedades. Y todo lo que tienen que hacer es usar un poco del equity de las propiedades que tienen, y con eso les alcanza para vivir de una manera extraordinaria, y los que vienen detrás no tienen ni chance. Pero pasa que hay algo que usted debe estar enterado, yo también, que en la vida no ha sobrevivido a nadie. Todos nos morimos. No hay uno que haya sobrevivido en la historia de la humanidad. Ninguno. Ni uno. Entonces esa gente se va a morir. Yo también, usted también, todos. Eso está comprobado. Y si usted ve, va a haber una transferencia intergeneracional de riqueza de los que se van a morir a los que los van a sobrevivir. Pero esa gente, estamos hablando de trillones de dólares en riqueza, le va a llegar a los australianos que ya están viejos también, porque la gente vive más. Entonces, toda esa montaña de dinero que se va a heredar va a ser heredada por gente que tiene 50 años para arriba de promedio. Y que algunos la van a necesitar, otros no. ¿Y cómo se va a manejar eso? Va a ser realmente un experimento que jamás ha ocurrido antes. Y incluso por eso se está hablando de una redistribución, acuérdense, cuando yo hablo de redistribución quiere decir que le van a meter la mano al bolsillo, de esa riqueza. Y el gobierno está considerando, el gobierno laborista, que es de izquierda, y mal gobierno además, está reconsiderando, no se sorprendan que les metan la mano en el bolsillo a todos que quieren heredar, poniéndole una tasa a la herencia, un impuesto a la herencia. El impuesto a la herencia existe en muchos países, pero no se aplica igual.
En Estados Unidos, por ejemplo, el impuesto a la herencia recién empieza después de los 15 millones de dólares. O sea que si usted se imagina que no afecta a mucha gente. Pero en Gran Bretaña empieza a los 340.000 libras, que son más o menos unos 700.000 dólares australianos. Y eso le agarraría a casi todos los australianos. Y en este momento se está viendo que puede haber una transferencia de riqueza de 5.000 trillones, dije, de dólares en los próximos 20 años en Australia. En los próximos 20 años, 5.000 trillones de dólares van a cambiar de manos por fuerza de la naturaleza. Y la gente que la va a heredar va a estar ya en casi edad de jubilación ellos mismos. Entonces el gobierno está viendo cómo puede ser para redistribuir eso a través de una reforma impositiva, que sería terrible. Si quieren espantar al capital, hagan eso, muchachos, que lo van a lograr. En Gran Bretaña ha habido una explosión de gente que se está yendo porque no les han sacado un montón de beneficios impositivos y el impuesto a la herencia también lo han modificado, lo han hecho más duro de lo que era antes. Estoy comparando con países que son obviamente similares culturalmente, ¿verdad? ¿No? Usted fíjese, a punto tal que la gente quiere comprar casa hoy, está recurriendo en un 20% de los casos al banco de mamá y papá. O le hacen donaciones o le hacen financiaciones. Lo único que le pido que nunca haga, nunca, ni por el hijo más o hija más querida que tenga, le firme una garantía a nadie por la hipoteca de otro. Nunca, no haga nunca. Porque lo que pasa es que el nene que se casa con la nena, al día siguiente se divorcian y va a haber un lío bárbaro y usted se va a quedar con la garantía de tiene que pagar el divorcio del otro. No se meta en eso porque puede parar hasta su casa propia. Nunca firme una garantía de nada por nadie, ni por sus hijos. Porque aunque sus hijos sean muy buenos, aunque tengo hijos, casos de familia que yo conozco, que el hijo se vuelve contra el padre, la hija se vuelve contra el padre también, y por motivos económicos, eso es muy común. Pero todo eso esto está produciendo un cambio social importantísimo y ha cambiado completamente la sociodinámica de un país que era hasta hace poco egalitarian. De egalitarian Australia no tiene un comino más. Se terminó. Si usted pensaba eso, que le vendieron hace 30 o 40 años, se acabó. Basta, no existe más. ¿Y por qué pasó eso? Eso pasó por la desastrosa política impositiva, del cual son responsables ambos partidos políticos mayoritarios, no solamente uno, de seguir con la política de negative gearing en forma ilimitada y que ha hecho que comprar una casa sea hoy una quimera. Y la política de negative gearing que existe en Australia no existe prácticamente en ningún otro lugar hoy. Y Nueva Zelanda no existe en otro lugar del mundo, no existe. Por ejemplo, en Estados Unidos usted puede deducir lo que paga en hipoteca por la casa propia, hasta un determinado nivel, no ilimitado. Pero en Australia uno puede deducir de hipoteca a un nivel ilimitado por la casa de inversión y no por la casa propia. Ahora, escúcheme cómo eso puede ser una política sana e inteligente de redistribución. No es. Ha provocado esta calamidad que les estoy contando y que ha hecho que el país haya cambiado, pero radicalmente, del punto de vista social. Y que hoy la gente que llega mira lo que vale una casa y se da cuenta que no la puede llegar nunca, ni aunque tenga un salario entre él y ella, o ella solo, o él solo, de $250,000. No le puede pagar. No puede llegar ni siquiera a juntar un depósito del 20% si una casa de promedio vale más de $1,000,000. ¿Cuántos años puede estar? Y entonces póngale que compra una casa de $1,500,000, que mucho no va a comprar por eso, y tiene que ahorrar el 20%. Estamos hablando de $300 y pico mil de depósito. ¿Cuántos años tiene que esperar para poder ahorrar ese depósito? Y después tiene que pagar la hipoteca del otro millón que debe. No, es una locura. Esto ha cambiado el país completamente. Por eso cuando yo les vengo diciendo hace varios programas o meses ya, que el país que uno conoció en su momento ya no existe más. Socialmente ha cambiado tan profundamente que no existe más. Algunos me escriben, no, que mis hijos compraron una casa. Eso son anécdotas. Yo les estoy contando lo que están diciendo los economistas, ¿no? En este momento, casi el 80% de los suburbios en Brisbane han llegado a su pico más alto en la historia. También en Perth, en Sydney ni hablar. Así que es un problema muy, muy serio y ha cambiado completamente
la sociedad en la cual usted vive y quizás no se dé cuenta porque el sol sigue brillando todas las mañanas y la bahía en Sydney sigue siendo tan hermosa como siempre. Pero ya no es más lo que parece. Mientras tanto, en el mundo se está esperando, según lo que han dicho los últimos análisis económicos, de que, estamos hablando fuera de Australia, que las políticas económicas de Trump no van a producir una recesión. Y la mayoría de los economistas que han sido encuestados por el Wall Street Journal en Estados Unidos, uno de los diarios de economía más prestigiosos del país, dice que ven muy bajo riesgo de recesión, que no ven riesgo de inflación y mucho menos lo que veían hace 3 meses. Y que a pesar de que Trump está apretando a muchos países por las tarifas, como Brasil, México, Canadá, la Unión Europea y demás, ellos creen que va a haber unos arreglos y que la economía estadounidense va a seguir creciendo y eso va a beneficiar al resto del planeta. Pero aquí en Estados Unidos existe una política de vivienda mucho más inteligente de lo que es la política de vivienda en Australia. Con lo que vale un departamento de 50 metros cuadrados en Australia, usted se compra un departamento de 100 y pico metros cuadrados en una ciudad grande, sacando Nueva York, en Estados Unidos. Y eso no puede ser. Algo anduvo mal y ustedes están pagando las consecuencias. Yo se le quería contar para que vea cuán profundamente ha cambiado y la sociedad y la distribución de riqueza que se viene por obra de la naturaleza, porque todos nos vamos a morir, va a cambiar aún más la estructura social del país. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Usted sabe que yo nací en la Argentina y sigo mirando lo que pasa en ese país como sigo mirando a mi querido River Plate, porque es lo que uno mamó de chico, digamos. Y lo que estoy viendo desde afuera, porque no vivo ahí hace décadas, es que hay cosas que no se pueden hacer. El presidente Milei ha ordenado el desastre económico que heredó, eso no cabe ninguna duda. Bajó la inflación, pero el país está carísimo. Salir a comer cuesta más que en Estados Unidos. Es increíble, eso no puede durar. Pero igualmente la gente reconoce que haya más estabilidad, que no haya la inflación que existía antes, y seguramente eso le depare una buena elección en los principales distritos del país cuando haya elecciones legislativas en el final de este año. Pero hay un cierto hartazgo por el estilo personal del presidente Milei, que ya no celebra más que los insultos y las ofensas que el hombre propaga a diestra y siniestra, y mucho menos que esté en una pelea abierta, declarada por redes sociales, insultándose con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarreal. Eso no puede existir. El presidente no puede estar peleándose con la vicepresidenta en público y por las redes sociales. Eso no es un país. Y mucho menos, lo que yo puedo ver, y lo veo con un gran desagrado, es que la hermanita ocupa el cargo prácticamente de cuasi presidente. La hermanita que no pisó una facultad en su vida, no sé si es buena o mala, no me interesa tampoco, pero no la eligió nadie. No puede ser que la hermana tenga un rol desproporcionado dentro de lo institucional, siendo ella no parte de ninguna estructura institucional. Pero no puede ser que el presidente siga insultando en voz alta y llamando a la vicepresidenta traidora. No puede ser eso. ¿No? Yo creo que estamos llegando a un punto en que Milei va a tener que reautodefinirse. A mí me gustan muchas cosas que ha hecho, pero espero que las formas no le arruinen el fondo. Y si sigue así, yo creo que tiene serias chances de que eso le ocurra. Mientras tanto, en Brasil, Lula ya quiere empezar a negociar con Trump. Lula es un corrupto. Lula, el presidente, fue condenado por corrupción por 3 tribunales diferentes y fue absuelto por un tecnicismo de último tribunal después que cambiaron los jueces. O sea, en Brasil no es un país serio. Entonces, cuando Trump dice que ahora lo quieren perseguir a Bolsonaro por un tema de presunta complicidad en un golpe de Estado, que yo no creo que sea correcto ni cierto, que la justicia hay que respetarla, y le dice a Trump que no se meta con eso, creo que Trump tiene toda razón del planeta, y Lula simplemente está
respaldándose en una justicia comprada a favor de él. Pero, ¿qué le puedo decir? Mientras tanto, el líder de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que Irán habría adquirido y usado un arma nuclear en un año sin intervención de Estados Unidos en Israel. Y dijo que Teherán se apresuró a armarse tras la caída de Hezbollah, que era un aliado de Irán, más que un aliado, una sucursal, y el colapso del eje que tenía, y Jerusalén lo vio, y por eso decidieron frenar el programa del régimen iraní en forma abrupta. Y dijo que las interrupciones israelíes frenaron el programa nuclear de Irán por 10 años. Se suponía que estarían donde están ahora hace una década, y que Irán se apresuró a armarse tras la caída de Hezbollah y el colapso del eje. Israel lo vio y se dieron cuenta que en un año Irán hubiera tenido una bomba atómica y la iban a usar y nos iban a aniquilar. Por supuesto, Netanyahu apoyó al presidente Trump, dijo que Trump entiende que nuestro enemigo es el enemigo y que nuestra victoria es la victoria de todos los Estados Unidos. Cambió la política de Biden y de Obama en tal sentido, y de alguna manera cambió el mundo. Una Irán nuclearizada, muchachos, hubiera sido, ustedes no se imaginan, no pueden imaginarse, creo que yo tampoco, la catástrofe y el cataclismo que se hubiera ocasionado, aún si no hubieran usado la bomba atómica, y yo estoy seguro que sí lo hubieran usado. Hacemos la última pausa y continuamos, nos metemos en el fútbol y qué pasó en la final del Gran Mundial de Clubes. Una enorme sorpresa en la final del Mundial de Clubes. Todo el mundo se esperaba que el PSG, que le había ganado 4-0 al Real Madrid, 4-0 al Atlético Madrid, 4-0 al Inter Miami, había solamente perdido con Botafogo en un partido de la fase de grupos, pero que se comía a los rivales crudos, que venía de ganar la Champions League contra el Inter Milan ganándole 5-0, se le iba a comer crudo al Chelsea, que era un equipo que había perdido por 3 goles de diferencia, o 3-1, mejor dicho, con el Flamengo en la fase de grupos, y no era precisamente uno de los mejores equipos de la liga inglesa hoy por hoy. Y sin embargo, en la final el Chelsea se lo llevó puesto al PSG. En el primer tiempo todos nos sorprendimos viendo cómo el PSG hacía un partido con presión alta, dominando la pelota, poniéndolo al PSG contra su propio arco, y le hizo 3 goles. 2 goles de Cole Palmer, idénticos los goles. Si uno ve, cree que el segundo es una repetición del primero, no, pero son 2 goles distintos. Y un tercer gol con una asistencia de Palmer a un gran jugador que compró el Chelsea ahora, que se llama João Pedro, que es brasilero y que emigró de Brasil a Inglaterra cuando tenía apenas 18 años, pasó por el Brighton, por el Wharton y ahora lo compró el Chelsea. Y el Chelsea ganó y es campeón mundial de clubes. Y yo me hago la pregunta, ¿es realmente el Chelsea el campeón mundial de clubes? ¿Qué fue este torneo? Fue un torneo organizado por FIFA, pagando $147 millones al equipo ganador. Para poner esto en perspectiva, cuando uno gana la FA Cup, por ejemplo, en Inglaterra, se lleva no $147 millones, sino se lleva 2. Si uno gana la Carabao Cup, se lleva 100.000. Si uno gana el Mundial de Fútbol, Argentina no recibió $147 millones por ser campeón mundial. No recibió ni la mitad de eso, mucho menos. Todo este torneo fue organizado por el dinero que vino de Arabia Saudita, disfrazado de derechos televisivos comprados por DAZN. Y los derechos televisivos que fueron comprados por DAZN fueron hechos con dinero que le aportó Arabia Saudita en febrero de este año, como ya les contaré en otras oportunidades, por exactamente $1.000 millones. La FIFA, que tiene fondos de reserva por 3.500, 4.000 millones de dólares, no tocó ni un fondo de reserva. Y toda la plata vino de ahí. Ahora, ¿se va a volver a poder repetir este torneo? Ojalá que no. Y además les voy a contar otra incongruencia. En diciembre de este año se juega la Copa Intercontinental. Juegan los ganadores de la Copa Libertadores, la Champions League en Europa, de la CONCACAF, de Asia, África y Oceanía. El ganador, ¿qué va a ser? ¿Campeón mundial? Bueno, debería ser campeón mundial, pero no es como va a ser campeón mundial, va a ser campeón intercontinental. ¿Pero cómo va a ser campeón intercontinental si ya hay campeón mundial? Y el PSG va a participar en ese campeonato porque ganó la Copa en Europa de la Champions League. Y el Chelsea, que es el campeón mundial, no va a poder participar porque el Chelsea la última vez que ganó la Champions League fue en el 2021. Y se clasificó a este campeonato de clubes en el 2025 porque había ganado la Champions en el 2021.
O sea, todo esto no tiene ningún sentido. Y el campeonato, para mí, desde el punto de vista comercial, es financieramente inviable, a menos que los sauditas vengan y pongan $1.000 millones cada 4 años. No sé, no tengo la menor idea si esto tiene que ver, estos $1.000 millones tienen que ver con que la FIFA les otorgó el derecho de ser el anfitrión del Mundial de Fútbol del 2034. No tengo idea, si a lo mejor es una absoluta casualidad, yo no puedo decir que esté en una cosa relacionada con la otra. Pero el campeonato dejó, y yo creo que dentro de 2 semanas nadie se va a acordar ni que tuvo lugar. En Estados Unidos, donde se hizo donde este torneo tuvo lugar y donde yo estoy, yo nunca encontré a nadie en ningún lado que estaba hablando del mismo. Las canchas, dice la FIFA, para mí macaneando, que tuvieron un promedio de asistencia de 40.000 personas por partido. Yo creo que eso no es cierto. Además, la realidad es que regalaban hasta las semifinales entre el Chelsea, eventual campeón, y el Fluminense, estaban vendiendo entradas por $13.50. O sea que un pancho dentro de la cancha hubiera costado más que la entrada. Pero así son los precios. Pero para mí esto no tiene demasiado sentido. No sé si usted se levantó allá en Australia fueron a las 5 de la mañana, se jugó este partido, no creo que se haya levantado para ver esto. Fue a las 3 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, las 9 de la noche en Europa Central, 8 de la noche en Inglaterra. Hicieron jugar a los jugadores bajo 30 y pico de grados, con una humedad muy alta, a las 3 de la tarde por temas de televisión. Dicen que el año que viene, para el Mundial de Fútbol, van a jugar los partidos centrales en estadios con techos cubiertos, donde hay aire acondicionado. Pero la final se va a jugar donde fue la final del PSG con el Chelsea, y ahí no hay ningún aire acondicionado que valga. Es un estadio que ya les contaron otras oportunidades, que tuve oportunidad. Allí fui a ver Chile-Argentina para la Copa América. Un estadio con un acceso espantoso. Realmente no hay nada alrededor. No entiendo por qué diablos realmente han elegido ese estadio como sede del Mundial, porque hay muchísimos estadios en Estados Unidos mucho más modernos que ese. Pero en fin, se terminó esto. Infantino ayer de una conferencia de prensa en el Trump Tower. ¿Qué hacía ahí? Además no era una conferencia de prensa, habló, no contestó ninguna pregunta. Realmente esto, no sé qué piensa usted. Tampoco me gustaron para nada los shows antes de empezar el partido. El show que hubo en el entretiempo, que hizo más largo el entretiempo de los 15 minutos. Hay tradiciones futboleras que no se deben romper. Antes de empezar el partido, el anunciador de box de Las Vegas, el que dice "Ready to Rumble", fue el que anunció cómo empezar el partido. Realmente, honestamente, respetemos las tradiciones, que para algo está. Y a la gente de fútbol esto no le gusta realmente un cuerno, en mi opinión. Pero así fue. El Chelsea campeón mundial. Si usted lo cree, va a ir al cielo, pero ganó este torneo. Les habló Ezequiel Trump y será hasta la próxima.